Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Termodinámica y Química en formato virtual. Y hoy vamos a dar inicio a un nuevo capítulo que tiene que ver con termodinámica de mezclas. Esto es todavía parte de la primera gran sección de esta asignatura, en la cual nos vamos a abocar a determinar modelos matemáticos y termodinámicos para explicar, ¿no es cierto?, el comportamiento de los sistemas en un formato real, ¿no es cierto?, desde el punto de vista termodinámico. El capítulo pasado nos dedicamos a obtener ecuaciones generales y también a obtener una vista del criterio de equilibrio. Todo esto dentro de un marco de generar una cantidad tremenda de relaciones y nuevas propiedades termodinámicas. Ahora vamos directamente a este pequeño capítulo, pero bastante importante, que nos lleva, ¿no es cierto?, a explorar todo lo que tiene que ver con mezclamiento. Y el objetivo es determinar las propiedades, los cambios de las propiedades termodinámicas que se producen, ¿no es cierto?, a raíz del fenómeno o del proceso de mezclamiento. ¿Ya? Es decir, aquí no vamos a tratar de ver el efecto de la temperatura o de la presión, sino que vamos a dejar fijas esas variables y vamos a ver qué pasa con las propiedades cuando realizamos un mezclamiento. Aparte de eso, y tal vez como un objetivo bastante importante, es comprender el fenómeno de mezclamiento. Es decir, vamos a ver un poco en la parte microscópica, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando para que nosotros, ¿no es cierto?, podamos ver el efecto que tiene sobre las propiedades termodinámicas. Y cuando hablo de propiedades termodinámicas me refiero a aquellas que nos sirven, ¿no es cierto?, para determinar procesos. Hablo de entalpía, hablo de entropía, energía libre de Gibbs, etc. Este capítulo lo vamos a dividir en dos secciones. Y la primera nos vamos a ir a algo que tal vez ustedes conocen, algo que les gusta, que es el mezclamiento ideal. Es decir, vamos a ver la parte ideal. ¿Por qué? Porque si bien se vio en algunos momentos, tal vez sobre todo en gases, no se ha formalizado el tema de cómo se trabajan las propiedades termodinámicas en mezclas ideales. Antes de entrar en el formulismo, veamos algunos conceptos básicos de las mezclas ideales. Hay algunos postulados básicos que definen una mezcla ideal y fueron realizados hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, especialmente cuando se estudiaron los gases. Estoy hablando de Dalton, Gay-Lussac, etcétera, etcétera, que definen algunos supuestos que establecen una mezcla ideal. Y esos son, por ejemplo, entre algunos, el que las partículas que componen la mezcla o que forman parte de la mezcla son de similar tamaño. Así también que se desplazan con similar velocidad. Similar velocidad. Y hay uno de los supuestos o postulados o conceptos básicos de la mezcla ideal que es relevante. Lo vamos a anotar con otro color y dice: no hay interacción entre las partículas. Y lo destaco porque el hecho de que no exista interacción en las partículas inmediatamente impone una serie de consecuencias. Lo vamos a graficar rápidamente en un esquema. Si yo tengo un sistema acá en el cual tengo un mezclamiento de dos partículas distintas, por ejemplo, esta es la partícula grande, ¿no es cierto?, y lo tengo mezclado con una partícula distinta, pequeña, aquí lo que me dice los conceptos básicos de la mezcla ideal, y en particular es que no hay interacción. Y por el hecho que no hay interacción, vamos a especificar acá, ¿no es cierto?, que esta es la partícula, le llamaremos el compuesto 1,
¿ya? Y que tendrá una propiedad cualquiera, que le vamos a llamar una propiedad M1 de compuesto puro. Y por otro lado tengo la pequeña, ¿no es cierto?, que le llamo compuesto 2, que tiene una propiedad cualquiera M2. Este M puede ser entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, interna, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que no existe interacción, lo que me genera, ¿no es cierto?, es que esto se puede dibujar de la siguiente forma sin dejar de ser menos cierto, desde el punto de vista del análisis. Puedo tener perfectamente las partículas grandes acá y las partículas chicas acá. Por lo tanto, prácticamente es como generar un subsistema, ¿no es cierto? Y este compuesto, las partículas grandes, que es el compuesto 1, ¿no es cierto?, presentará una propiedad M1 y este presentará una propiedad M2. En el fondo, la mezcla ideal, al no tener interacción, entonces la tratativa o el análisis puede perfectamente ser realizado de esta forma. Como si el compuesto estuviese solo, porque da lo mismo si está mezclado o está solo, no hay interacción. Por lo tanto, la identidad de cada compuesto que forma la mezcla se mantiene. Y eso me lleva a que si quiero calcular la propiedad total de la mezcla, entonces puedo utilizar las propiedades de cada uno de los compuestos puros. Eso quiere decir entonces que puedo perfectamente, si quiero calcular el total de la mezcla, puedo tomar M1 y M2, utilizarlos para calcular, ¿no es cierto?, y multiplicarlo tal vez por la composición. Entonces, ese es el concepto que tomó el señor Gibbs, nuevamente el señor Gibbs, y realiza el postulado de la teoría de mezclas ideales, que es lo que viene a continuación. Vamos a ver qué dice el teorema de Gibbs. Vamos a ir viendo de que la mayor parte de la estructura o de las definiciones de este curso fueron realizadas por el señor Gibbs, que es prácticamente el padre de la termodinámica química en general. Ahora, ¿qué es lo que hace el señor Gibbs? Toma el concepto que acabamos de decir y expresa. Si quiero calcular la propiedad termodinámica, sea una mezcla de n componentes a presión P y temperatura T fija, una propiedad termodinámica M cualquiera, y le voy a colocar aquí, ¿no es cierto?, el apellido porque se trata de una mezcla ideal a la presión P y a la temperatura T, se puede calcular simplemente sumando los aportes de cada uno de los compuestos que están en la mezcla. Y eso es el promedio ponderado, es decir, tomar el compuesto puro I, el compuesto 1, el compuesto 2, el compuesto 3, hasta el enésimo compuesto, y sumar su propiedad como compuesto puro, tal cual el ejemplo que vimos, pero como si estuviese solo, tal cual, ¿no es cierto?, el esquema. Y ese tal cual estuviese solo, ustedes ya trabajaron ese concepto. Cuando un compuesto se considera como si estuviese solo, entonces, en vez de tener su presión total, lo que hace es tener su presión parcial y la misma temperatura. Este es el postulado o el teorema de Gibbs, que expresa cómo calcular una propiedad termodinámica de una mezcla basado en la propiedad de los compuestos puros.
El concepto es el mismo. Si la mezcla es ideal, no hay interacción entre los compuestos, por lo tanto la identidad de cada uno de ellos se mantiene intacta. Por lo tanto, puedo utilizar la propiedad del compuesto puro de cada uno de ellos y la multiplico por su composición para hacer la suma ponderada. Pero considero que esa propiedad del compuesto puro es como si estuviese solo. Por lo tanto, marca o genera una presión que es su presión parcial. De esta forma, puedo empezar ahora a calcular las ecuaciones para las principales propiedades termodinámicas, en este caso entalpía, entropía, etc. Por lo tanto, pero antes de eso, vamos a ponernos de acuerdo en algo muy importante que es la nomenclatura. Entonces vamos a hacer un pequeño stop aquí. Y vamos a definir la nomenclatura para que nos entendamos. Cuando aparezca cualquier propiedad termodinámica, que aquí especifico como M, así, tal cual, sin ningún apellido, vamos a entender, ¿no es cierto?, que es una propiedad real. ¿Ya? Eso porque acabamos de colocarle un apellido a aquellas que son ideales. Si la propiedad está así, es una propiedad real, y aparte de eso, vamos a entender siempre que es una propiedad en base molar. Es decir, si estamos hablando de entalpía, de entalpía, serán, ¿no es cierto?, unidades de energía por unidad de moles, por unidad de materia. ¿Ya? Podría ser perfectamente por unidad de masa, por libras, por kilo, etc. Pero vamos a trabajar preferentemente en unidad de moles. Si tengo esta misma M, ¿no es cierto?, pero con un punto arriba, voy a entender que se trata de la propiedad real, pero ya no en base molar, sino que la propiedad total. Es decir, ya fue multiplicada por los moles. Por ejemplo, si estamos hablando de entalpía y la unidad de esto es joule dividido en mol, entonces la entalpía con el punto arriba significará simplemente joule, energía total. Ahora acabo de mostrar, ¿no es cierto?, para identificar a la mezcla ideal, voy a entender que esta es la propiedad de la mezcla ideal y en base molar. Y si aparece, ¿no es cierto?, ya sea en el formato solo o con punto o con ideal, y aparece, ¿no es cierto?, con alguno ahí, voy a entender que es la propiedad del compuesto puro I. De esta forma nos vamos a entender porque de aquí en adelante, ¿no es cierto?, van a aparecer como manos de la cabeza, energías libres de Gibbs, volumen, entalpía, entropía, etcétera, etcétera. Entonces, dada esta nomenclatura y dada el teorema de Gibbs para el cálculo de propiedades o de propiedades termodinámicas de mezclas ideales, vamos a proceder a calcular. Específicamente nos vamos a ir con entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Voy a borrar la nomenclatura. Vamos con letra A, la entalpía. Si escribo la ecuación de Gibbs o el teorema de Gibbs para la entalpía de una mezcla ideal a P y T, esto me dice que es la sumatoria de los X sub I por las entalpías de los compuestos puros a su presión parcial y a la misma temperatura. Lo que voy a hacer es tratar de eliminar de acá la presión parcial, porque realmente me molesta. Lo que quiero hacer es que aparezca la misma presión que está acá, porque esa es la que yo mido directamente. Por lo tanto, voy a tratar de pasar de esta entalpía de un compuesto puro I a la presión parcial y T, quiero llevarla a la entalpía del mismo compuesto I, pero a la presión del sistema y a la temperatura T.
Si quiero pasar de una entalpía a otra, porque hay un cambio en sus variables independientes, en este caso solo cambia la presión, lo que tengo que calcular es un delta H. Pero como estoy en el mundo ideal, ¿no es cierto?, se trata de un delta H ideal, de gases ideales. Si quiero calcular el delta H ideal, tengo que recordar la ecuación que aprendimos en termodinámica general y que también acabamos de ver en el capítulo anterior para el cambio de entalpía de gases ideales. ¿Y cuál es ese cambio? El delta H de un gas ideal o en el mundo ideal es simplemente la integral entre T1 y T2 del Cp en dt. ¿Recuerdan? No dependía de la presión. La entalpía ideal no depende de la presión. Depende solo de la temperatura. Pero, ¿qué es lo que está cambiando acá? Es solo la presión. De la presión parcial a la presión total. La temperatura es la misma, por lo tanto, esto es cero. Y esto significa que el delta H es cero. Por lo tanto, esta entalpía tiene que ser idéntica a esta otra que está acá. Porque estamos en el mundo ideal. Y de esa forma, finalmente puedo definir la ecuación para la entalpía de una mezcla ideal, como la sumatoria de las composiciones, que en el fondo se traduce en el promedio ponderado, la composición por la entalpía de cada compuesto puro y a la misma presión del sistema y la temperatura. Y de esta forma, esta ecuación me gusta mucho más porque contiene solo la presión total y la temperatura, a diferencia de esta que está la presión parcial. Por lo tanto, lo que me dice es que la entalpía de la mezcla ideal es el promedio ponderado de las entalpías de los compuestos puros. Vamos a ver qué pasa con la entropía. Vamos a borrar suavemente porque si no se cae todo esto. Ok, letra B. Vamos a ver qué pasa con la entropía. Si escribo el teorema de Gibbs, en este caso para la entropía de una mezcla ideal, a la presión P y la temperatura T, es el promedio ponderado de las entropías de los compuestos puros, pero como si estuviesen solos, es decir, a su presión parcial y a la misma temperatura del sistema. ¿Y qué vamos a hacer acá? Exactamente lo mismo que hice anteriormente. Tratar de cambiar esa presión parcial por la presión total del sistema. Eso significa que debo pasar de esta entropía del compuesto puro I a su presión parcial y a la temperatura T, debo pasar hasta una entropía del mismo compuesto, pero la presión total del sistema y misma temperatura. Eso significa que debo calcular un delta S. Pero como estoy en el mundo ideal, será un delta S ideal. ¿Y qué me dice el cambio de entropía de un gas ideal? Lo vimos en el capítulo pasado y trabajaron bastante en termodinámica general. El cambio de entropía de un gas ideal es la integral entre T1 y T2 del Cp partido por T en dt, y aquí aparece la presión menos R por el logaritmo natural de P2 partido en P1. Ese es el cambio de entropía de un gas ideal. ¿Y qué estamos haciendo acá? Estamos pasando simplemente, cambiando solo la presión, desde la presión parcial a la presión total. La temperatura es la misma, por lo tanto, este término se hace cero. Solo me queda
solo me queda, ¿no es cierto?, el efecto de la presión. Para eso, entonces, esto me queda menos R logaritmo natural de P2 es P partido por P1, que es la presión parcial del compuesto I. Entonces, el delta S es la presión final, SI, a P y T, menos la entropía inicial, a la presión parcial IT. Y esto es igual a menos R por el logaritmo de P partido por PI. Pero ¿qué es lo que es PI? Si ustedes recuerdan eso, lo trabajaron bastante en elementos de físico-química, es la presión parcial y se define como la composición por la presión total. Eso quiere decir que la presión se va. Y finalmente, tengo esta ecuación y lo que necesito es reemplazar esta expresión. Lo que voy a hacer es despejar la entropía del compuesto I a la presión parcial. Por lo tanto, lo paso para allá y esto me queda. La entropía a la presión parcial del compuesto I a T es igual a. Si lo paso para allá, este otro lo paso para acá y esto me queda. La entropía del compuesto I a la presión total más R, y esto me queda el logaritmo de 1 partido por X sub I. Si quiero ser un poco más ordenado, ¿no es cierto?, voy a colocar esto mismo, ¿no es cierto?, es igual a esto mismo, y 1 partido por X sub I lo puedo reemplazar como X sub I elevado a menos 1, propiedad del logaritmo, me queda menos R logaritmo natural de X sub I. Y ahora esto que está acá, lo voy a reemplazar acá. Y veamos qué queda. Entonces, voy a borrar simplemente la parte inferior. Vamos a agarrar bien la pizarra antes que se caiga. Y ahora sí. Vamos a reemplazar el resultado de la fórmula y me queda la entropía de la mezcla ideal a la presión P y T es igual a la sumatoria de... Y aquí abro paréntesis y reemplazo la fórmula que obtuve anteriormente. La entropía del compuesto puro a la presión parcial era igual a la entropía del mismo compuesto a la presión total a la temperatura menos R por el logaritmo natural de su composición. Y si separo esto para que me quede algo más interesante o estético, ¿no es cierto? Esto es la sumatoria de la composición por las entropías de los compuestos puros, y esto me queda menos, y aparece otra sumatoria acá, voy a sacar el término R, menos R por la sumatoria de los X sub I logaritmo de X sub I. Y aquí tienen la ecuación de la entropía de la mezcla ideal en función de la presión y la temperatura. Y observen que en este caso, a diferencia de la entalpía, recuerden, la entalpía de la mezcla ideal era simplemente el promedio ponderado de las entalpías de los compuestos puros, que es la clásica fórmula ideal. ¿Ya? ¿Cómo calculo el total en el mundo ideal? Es simplemente los compuestos puros multiplicados por su composición. Pero en este caso es diferente. La entropía de la mezcla ideal resulta ser el promedio ponderado y aparece este término que depende de la composición. Por lo tanto, ya no es nuestro clásico esquema de mundo ideal. Aparece algo diferente. Un término que depende solo de la composición. Tenemos la entalpía, tenemos la entropía. Veamos qué pasa con la energía libre de Gibbs. Pero la energía libre de Gibbs va a ser mucho más simple. Letra C. La energía libre de Gibbs. ¿Por qué va a ser mucho más simple? Porque vamos a ocupar la definición. ¿Qué dice la definición? Que la energía libre de Gibbs, G,
es igual a la entalpía menos el término Ts. Y como ya tengo la entalpía y tengo la entropía, mucho más simple. Esta será el G de la mezcla ideal, la entalpía de la mezcla ideal y la entropía de la mezcla ideal. Si hago el reemplazo de la fórmula de entalpía y de la fórmula de entropía, voy a llegar a lo siguiente. Voy a borrar esto que está acá. Lo voy a colocar tal vez por acá para recordar. G es igual a H menos TS. Y la fórmula final es el G de la mezcla ideal a P y T es el promedio ponderado de los G de los compuestos puros a las mismas condiciones, y aparece el mismo término pero algo modificado, RT sumatoria de X sub I logaritmo de X sub I. Y ahí tienen la fórmula para la energía libre de Gibbs para la mezcla ideal en función de la presión y la temperatura. Similarmente al caso de la entropía, resulta ser que no es solo el promedio ponderado de los compuestos puros, sino que aparece este término, que es un término que tiene mucho que ver con mezclamiento. Exclusivamente con mezclamiento, porque depende solo de la composición, no depende de la presión ni la temperatura. Excepción en el caso de la energía libre de Gibbs. ¿Qué viene ahora? Con estas fórmulas tenemos entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, las principales para realizar cálculos de proceso. Lo que viene ahora es, bueno, veamos qué pasa cuando yo hago mezclamiento, cómo cambia la entalpía, la entropía, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo.